Buenas tardes a todos los presentes. En unos minutos iniciamos esta pequeña y breve charla que va a ser bastante rápida y bastante puntual, ¿no? Bien, estimados, ¿cómo están? Que tengan muy buenas tardes todos ustedes. Quiero compartirles brevemente una charla bastante rápida, ¿no? Bastante corta acerca de los análisis de costo unitarios, ¿no? La vez pasada habíamos visto un poco acerca de los metrados en obras, ¿no? Específicamente los metrados en el tema de cristalería, ¿no? Que no hay mucha información, ¿no? Y bueno, siempre es oportuno compartir algo de la poca experiencia o mediana experiencia que podamos tener, ¿no? Entonces básicamente vayamos al punto. Bueno, los análisis de costo básicamente tratan de que en un solo precio estén incluidos pues todas las incidencias, ¿no? Que pueden ser costos directos, que pueden ser materiales, insumos, muchas veces también el tema de los fletes y todo está incluido en el metro cuadrado, ¿no? No obstante, no necesariamente todos los gastos vas a incluirlo en tu análisis de costo, ¿no? Mayormente tratamos de poner siempre la utilidad, ¿no? Tratamos de poner el flete porque por temas comerciales no es conveniente que la utilidad o el flete, los viáticos y estos costos estén separados, ¿no? Porque de repente el cliente puede ver, te puede decir, bueno, estás ganando mucho. Entonces lo mejor para no hacerse, como quien dice criollamente, lo mejor para no hacerse bola es incluir dentro del metro cuadrado o la unidad de tu vano, incluir todititos esos costos, ¿no? Entonces vamos paso por paso, ¿no? Antes de eso, pues indicarles que la norma de metrados lo que establece mayormente es cuando las carpinterías están hechos sea de aluminio, sea de fierro, con el cristal adentro. Normalmente ellos lo consideran que ese metrado debe estar en metros cuadrados o en su defecto en pieza.
¿Cuándo está por metro cuadrado? ¿Cuándo está por metro cuadrado exactamente? Mayormente en metro cuadrado es cuando los vanos son similares. Pero si un vano o una carpintería tiene un tamaño diferente en una u otra pieza y la forma es diferente, normalmente se hace por pieza, ¿no? Es lo que establece la norma de metrados para hacer mejor las cosas, ¿no? Y normalmente la norma de metrados también indica que cuando uno va a cotizar solamente el vidrio, ¿no? Y no la perfilería, esto esté en pies cuadrados, ¿no? Es lo que normalmente dice la norma, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿cómo hacemos nuestro análisis de costo, no? Primero, calculamos el rendimiento de la mano de obra, ¿no? Vamos a imaginar esta mampara que tiene 2,60 de ancho y 2,20 de alto, ¿no? Entonces, normalmente en las obras, pues uno no tiene un solo vano, tiene 10, 15 o 20 vanos, ¿no? Entonces, normalmente lo que tiene que hacer es sacar el rendimiento, sacar cuántos son las horas hombre de estas personas, ¿no? Que pueden ser el operario, el oficial, el peón, ¿no? Y quizás algún porcentaje del maestro de obra en general, ¿no? Entonces, esto se hace a través de un cuadro mayormente, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que vamos a considerar, como habíamos visto en el ejemplo, ¿no? Un vano. Bueno, esta es una medida referencial, ¿no? Vamos a tener un vano. Entonces esto vamos a dividirlo en 6 etapas. 6 etapas según, bueno, eso depende de cómo tú lo manejes tu taller, ¿no? Uno es la fabricación en taller y la otra es la instalación en obra, ¿no? La fabricación en taller lo vamos a dividir en el corte de marcos, corte y armado de marcos, las hojas, el acabado y el transporte al camión, ¿no? O sea, lo que demora en llevar hasta el camión. Y la otra parte es la instalación en obra, que puede ser el transporte, o sea, bajar esto en obra y luego instalarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí en los marcos tenemos que vamos a emplear un operario, un oficial y 0 ayudantes. En las hojas un operario, 2 oficiales, 0 ayudantes. En el acabado un oficial, un ayudante. El transporte de carga, 2 ayudantes. El transporte dentro de la obra, 2 ayudantes, y la instalación, un operario y un ayudante. Entonces esa cuadrilla tiene un rendimiento. Es decir, por ejemplo, todo esto de acá lo hacen en 1 hora y media, por ejemplo. Luego las hojas lo hacen en 3 horas y media, 3 horas 17, el acabado en 3/4 de hora y así. Entonces, en base a lo que demora en cada operario, es decir, si finalmente tenemos que el operario tiene unas horas hombre totales de 4.67, el oficial tiene de 8.58, el ayudante de 1.15 y sumamos también el resto de horas hombre, entonces multiplicado por lo que cuesta esa hora hombre de cada uno, podemos sacar cuánto vale el vano en total, ¿no? Entonces, la filosofía es fácil, ¿no? Es tal y cual uno hace análisis de costo de lo que es concreto, ladrillo, encofrado. Entonces, con el rendimiento sacas las horas hombre de cada uno y eso aplicas y es lo que te cuesta, ¿no? Ahora, yo recomiendo que en este análisis de costo de mano de obra no estén incluidos los beneficios sociales del trabajador, ¿no? No recomiendo eso, prefiero yo de mi parte que el rendimiento de mano de obra, lo que cuesta su hora, esos gastos que uno hace por beneficios sociales estén en los gastos generales, ¿no? Ahora, una recomendación, normalmente ustedes pueden ver que en la norma de metrados o en la tabla de rendimientos, generalmente los rendimientos los dan por metro cuadrado, ¿no? Todo lo que es el pañeteo, lo que es el encofrado, todo lo que es el metro cúbico, pero en el rubro de cristalería no es muy difícil estandarizar que el rendimiento por metro cuadrado sea una constante. Es decir, acá pongo un ejemplo, imaginemos que tenemos una ventana así, pequeña. Para hacer y colocar esta ventana pequeña, digamos que nos va a costar, 150 soles en tema de personal.
Pero si esta ventana lo hacemos más grande, ¿cuánto creen que me va a costar? Me va a costar igual, porque el trabajo en taller y la instalación va a ser prácticamente igual, un poquito más por lo que pesa, ¿no? Quizás, ¿no? Pero en realidad es el mismo. Entonces, si uno saca lo que cuesta entre el área, para áreas mayores el rendimiento te va a salir menor. Entonces, por eso es que, como dice acá, y lo voy a poner en rojo, ¿no? No es recomendable tener rendimientos por metro cuadrado, para nada. No funciona en la práctica. Es mucho mejor tener rendimientos por el tipo. Es decir, si tenemos esta ventana, una ventana de este tipo, serie 25 por ejemplo, tú, no sé, qué sé yo, lo haces 3 ventanas por día, ¿no? Entonces, ese es un rendimiento, ¿no? Si tienes de otro tipo de ventana, por ejemplo así, ¿no? Un tipo de ventana así, entonces el rendimiento no puede ser el mismo por metro cuadrado, ¿no? No puede ser igual. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Por eso los rendimientos es mejor hacerlo por tipo. O sea, tipo de ventana, serie 25, de 2 hojas corredizas. Y ese mismo rendimiento casi siempre va a ser igual, no exactamente, sea independiente de la medida que sea, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que saber, ¿no? Bien, entonces el paso 1 es el calcular la mano de obra empleada ahí, ¿no? Paso número 2 son hallar los costos de los perfiles de aluminio. Esto ya es más sencillo, ¿no? Como aquí vimos un ejemplo, aquí tenemos una serie 25, ¿no? Acá tenemos su gráfico, este es su corte de la serie 25 y este es su vista de planta, corte planta. Entonces eso lo vamos a dividir según los códigos, ¿no? Aquí he tomado códigos de Miyasato, pero ustedes pueden tomar el código de HPD, de Corrales, de DU, ¿no? Por ejemplo, aquí contamos. Ahora, normalmente algunas personas, como en el caso de cuando uno metra fierro, por ejemplo, ¿no? Normalmente metra fierro, hace una planilla en donde hay excedentes por resto de material, porque el fierro viene en una medida estándar, ¿no? Entonces, en este caso el aluminio es similar, viene en barras de 6 metros aproximadamente. Pero yo no recomiendo que ustedes metren cuando tienen una obra todititos los aluminios, cuántas barras van a entrar. Para hacer presupuesto no, de verdad que no es conveniente. ¿Por qué? Porque viendo en la práctica, si te das cuenta, cuando tú llevas a tu taller todas las barras, más o menos el maestro tiende a usar el 85% y quedaría un 15% aproximadamente que es de retacería. Entonces, dicho esto, yo recomiendo que solamente sumes a tu metrado que hace de las perfilerías un 15% y para presupuestos está perfectamente bien. Puedes hacerlo un 15 a un 20% como máximo, ¿no? Entonces, si tenemos esta ventana de 260 por 220 de alto, aquí en el punto del metrado, lo que vamos a hacer para el riel superior es considerar, por ejemplo, los 2,60 metros y multiplicarle por el 15%, o sea, sumarle el 15% adicional. Y eso te va a dar un metrado de 2,99, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace acá. Luego tenemos el riel inferior, que vendría a ser el mismo metrado con su porcentaje. Tenemos la jamba, ustedes ya conocen, ¿no? Ya conocen, por ejemplo, que la jamba es esto, ¿no? Son los marcos de los costados. Vendrían a ser, ¿no? Vendrían a ser el doble de altura, los 220 por 2 y por el porcentaje, o sea, 15% más quedaría 5,06. El cabezal aproximadamente es el mismo ancho con su desperdicio, al igual que el riel superior, ¿no? De todas maneras hay un traslape, ¿no? Pero por efectos de por temas de presupuesto es suficiente. El zócalo también, ¿no? El zócalo es en la parte de abajo, este de acá. Este de acá es el zócalo, ¿no? Todo este que dice 2505, ¿no? Y este de arriba es el que le llaman el cabezal, ¿no? El traslape es este de acá, ¿no? Voy a agrandarlo un poquito. Este es el traslape. Como podemos ver, para metrarlo tenemos 2 veces la altura, ¿no?
2 veces la altura, que coincide con la jamba, por el 15% de desperdicio, y la pierna, que finalmente es esta de acá, esta es la pierna, finalmente también sería por 2 veces altura. Entonces, de acuerdo, este precio que está acá, como hay, yo simplemente divido sin IGB, porque todo esto está sin IGB, simplemente divido el precio de la barra entre los 6 metros, ¿no? O 5.98 metros, que es lo que viene, y lo paso a dólares, y ya lo tengo acá. El parcial vendría a ser la multiplicación de esto, multiplicado por el metrado, nada más, ¿no? Entonces ya tenemos acá el costo en dólares de lo que me sale la perfilería de aluminio, ¿no? Seguimos avanzando, entonces ya hemos visto los que son los costos en perfiles de aluminio. Luego vamos a los costos de accesorios, ¿no? Yo lo divido así, como ustedes pueden ver. Los costos de accesorios son sencillos. Simplemente, en este caso, por ejemplo, la felpa Sistral, ¿no? Para la serie 25, ¿dónde va felpa? Dividimos en las vistas de corta y planta. Por ejemplo, acá en la planta vemos que las felpas hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vendría a ser 6 veces la altura, ¿ya? A eso le sumo las felpas que hay en lo ancho. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vendría a ser 8 anchos multiplicado por 6 alturas. Y a eso no recomiendo que se le agreguen el desperdicio, porque la felpa en sí es algo barato. Y desperdicio de felpa es bastante mínimo, a lo mucho será un 5%, ¿no? Entonces aquí en este metrado es la suma de lo que les había indicado, ¿no? Y ustedes el precio de la felpa lo dividen entre los 250 metros que trae el cono, lo pasan a dólares y te sale que la felpa cuesta 0.06 el metro lineal, ¿no? Multiplicas estos dos y tienes el precio de la felpa Sistral que vas a emplear para ese vano, ¿no? El burlete, como ustedes pueden ver, ¿no? Cuando es un burlete, por ejemplo acá en el cristal de 6, usan el burlete BU8, ¿no? Y simplemente, si lo vemos en elevación, los burletes irían acá, un ancho acá, otro ancho acá, luego un alto, 2 altos, 3 altos y 4 altos, ¿no? Y normalmente se pone sin desperdicio, ¿no? Entonces los burletes, como podemos ver acá, vendría a ser 2 anchos más 4 alturas, ¿no? Y sin desperdicio. Y el metro lineal aproximadamente, que eso sí te lo dan en las tiendas en metro lineal, es 0.69 dólares, ¿no? Aproximadamente. Ruedas, sabemos que van 4 garruchas, 4 ruedas serie 25, lo ponemos acá. El precio de cada rueda es 1.31. Las guías, van 8 guías. 8 guías en 2 hojas, ponemos 0.17 que es el precio en dólares de cada guía. Cierre sudinese del código 7411, bueno, eso es sencillo, ¿no? Se ponen 2, uno a cada lado, salvo tengan otra forma, ¿no? Cuando tengan otra forma simplemente lo cambiamos el metrado. Silicona, ¿no? Normalmente cuando pones burlete pues ya obviamente ya no va silicona en las hojas, entonces normalmente la silicona va acá para rematar entre el perfil de aluminio y el vano, ¿no? Vendría a ser 1, 2 y acá 3 y 4. Y si quieres todo eso lo puedes duplicar, porque a veces se te piden en obra que sea tanto en la parte de afuera como en la parte de adentro. Es decir, si tenemos este corte, a veces te piden que selles por afuera, o sea por acá, y a veces te piden que selles por acá adentro, ¿no? Entonces y tengan mucho cuidado con eso, porque cuando les piden así, ustedes en su presupuesto tienen que ver, según los planos, si realmente puede llegar a siliconear por afuera. Porque si tú agarras y en tu presupuesto indicas que consideras el sello por la parte de afuera y en obra no puedes llegar, te quemaste, ¿no? Porque vas a tener que poner andamios y eso va a ser perjudicial para ti, ¿no? Porque no lo has considerado en tus costos. Entonces, cuando tú presupuestes, ten en cuenta eso, si incluye o no incluye siliconeado por la parte de afuera. Yo lo recomiendo que ustedes pongan que no incluye en la parte de afuera, ¿no? Para evitar inconvenientes. Luego, entonces esa silicona normalmente ustedes tienen que sacarle el rendimiento, ¿no? Un tubo, ¿cuántos metros lineales te pone, ¿no? Te rinde.
Entonces divides eso entre los metros lineales y te sale cuánto te cuesta el metro lineal de silicona, ¿no? En este caso a mí, por ejemplo, de un tubo, he puesto que un tubo me vale 6 soles, ¿no? De silicona, aunque es un poquito caro, pero bueno, lo he considerado así. He puesto que rinde 6 metros, que también es un rendimiento bastante bajo, porque en la realidad rinde mucho más. Y eso me dio, básicamente, como ustedes pueden ver, un sol, ¿no? Un sol por metro lineal, pasando a dólares, es 0.28, ¿no? Y por el metrado que les indiqué, entonces van a usar de silicona $3.89, ¿no? Aproximadamente. Accesorios, acá pues algo bastante, ¿no? Unos 15 soles por cada vano, es más o menos, o sea, no hay, yo creo que no hay que ser demasiado específicos, ¿no? En este caso, ¿qué accesorios puedes poner? Pues los tarugos, los tornillos, por ahí, alguna otra, remaches, incluso las mismas espigas, ¿no? Porque no se usan muchas espigas, a veces uno compra 2 barras de espigas ya pues en general para toda la obra, ¿no? Entonces, los accesorios pueden ir con global. Por ejemplo, la felpa, el burlete, yo les recomiendo metro lineal, ruedas, unidad, guía unidad, cierre udinese unidad, silicona por metro lineal y los accesorios como global, ¿no? Bien, seguimos, el cuarto paso es el costo del cristal, ¿no? Bueno, aquí está $8.99, creo que, si no mal recuerdo, es un vidrio de crudo de 8, ¿no? Pero ustedes ya saben el precio por metro cuadrado según las plantas, ¿no? Entonces simplemente pones el área que está acá, ¿no? Obviamente el área del vidrio en sí es menor, ¿no? Ya daremos una clase de remetrado, ¿no? Ya, quizás, no estoy seguro si voy a dar esa clase de remetrado, pero en caso lo de, es menos, ¿no? Pero normalmente pues, no creo que hay que ser tan exquisitos en este punto de ponerle ya el vidrio remetrado, ¿no? Entonces vendría a ser el precio por metro cuadrado, el metro cuadrado, y te sale pues la multiplicación, ¿no? Ahora, nosotros a veces subcontratamos el remetrado, ¿no? A veces lo hacemos nosotros, a veces lo subcontratamos, entonces yo les recomiendo que en su análisis de costo metan el subcontrato de remetrado ya incluido, ¿no? En este caso 8 soles, 10 soles, aquí está calculado con 8 soles, ¿no? ¿Qué pones en el área? Pones el área del vano, ¿no? Y te sale, ¿no? O sea, allí tiene que estar incluido el hecho de que el maestro remetrador vaya a obra, te haga los croquis de producción, te entregue todo, ¿no? Todo el despiezaje, la lista de materiales, todo ello, ¿no? 6. El flete. El flete es algo sencillo en sí. Lo que yo les recomiendo en cuestión del flete es que ustedes, por ejemplo, si tienen una obra en la cual hay tipos de carpintería, o sea, estamos hablando ventanas, mamparas, barandas, yo les recomiendo que lo hagan de esta manera, que lo separen. Por ejemplo, en este caso, yo les recomiendo que separen, por ejemplo, lo que son ventanas, separen lo que son mamparas, barandas, ¿no? Etcétera, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ustedes digamos que tengan 40 ventanas, que tengan 50 mamparas y que tengan 120 metros lineales de baranda, ¿no? Este sería unidad. Entonces yo les recomiendo que ustedes separen como si fueran 3 obras diferentes en una sola obra, porque ustedes saben que a las finales, si ustedes, o sea, he visto otros métodos en el cual sacan el peso total y lo multiplican, pero ustedes tienen que calcular el flete según lo que va a ser su ejecución. Y ustedes en la práctica es muy difícil que en un viaje vayan las barandas con las mamparas. O sea, suele ir para que uno abarate costos, sí, es cierto, pero normalmente lo divides. Lo divides según tú transportas, ¿no? Según el tipo. E inclusive, acá tú puedes dividir, por ejemplo, acá vamos a poner un ejemplo. Ventanas, piso 2 al piso 5, ¿ya? Luego divides ventana del piso 6 al piso 9,
y finalmente divides ventanas del piso 9 hasta azotea. Entonces tú tienes que tener una buena percepción al momento de hacer tu presupuesto. Digamos que tienes un edificio de 10 pisos, como está acá, ¿no? 9 pisos con azotea. Entonces tú sabes que las ventanas no las vas a llevar en una sola armada. Es muy difícil que lo lleves en una sola armada. Entonces tú puedes dividir, según tu experiencia diga, que cuántos viajes vas a hacer para las ventanas. Entonces, del piso al piso 5, tu experiencia dice que vas a hacer, ya digamos, 2 viajes. Del piso 6 al piso 9 vas a hacer 2 viajes más. Y de aquí vas a hacer un solo viaje. Entonces, por ejemplo, en el caso de ventanas, vamos a ponerle que sean 80, ¿ya? Para que sea más real. Digamos que ahora estamos hablando solamente de los viajes del taller hacia obra. No estamos hablando de traer el material a tu taller, porque ese es otro costo, ¿ya? Entonces, de este piso de acá te va a salir 2 viajes, por ejemplo, de 600 soles. Ahí está. De aquí te salen otros 2 viajes de 600 soles. Y aquí te va a salir un viaje de 400, todo sin IGB, ¿no? Entonces, si tú sumas todo esto, por ejemplo, sería 1200, sería 2400 más 400, sería suma 2800, ¿no? Soles. ¿Qué haces? Metras tus ventanas, metros cuadrados de ventanas. Digamos que salga 378.0 metros cuadrados. Entonces, ¿qué haces? Divides los 2800 soles entre el área, y esto va a ser tu flete por metro cuadrado de ventanas. En este caso, por ejemplo, vamos a calcular, sería 2800 entre 378.1, 7.41 por metro cuadrado. Entonces, ¿qué haces? Este lo metes en tu análisis de costo. Entonces haces un ítem acá, igual de flete, ingresas el metraje cuadrado que te bota tu mampara en estudio, ¿no? Que es la multiplicación, y eso te sale el costo por metro cuadrado, y finalmente te sale el costo por llevar una ventana de esas, ¿no? Ese es el punto. Entonces, tú esto mismo tienes que hacerlo para las mamparas, para las barandas, e inclusive puedes no hacerlo por piso, sino hacerlo por frentes, ¿no? También puedes hacerlo, ese cálculo de flete lo puedes hacer por frente, porque muchas veces en obra te piden no hacerlo por piso, sino hacerlo por fachada. Entonces, en este caso de ventanas, tú divides como veas conveniente, multiplicas por los viajes, ¿no? La suma, y esa suma lo divides entre el metraje de lo que has analizado. En este caso, metros cuadrados de ventana, 378, por ejemplo, ¿no? Y eso te sale el flete por metro cuadrado, y ese flete por metro cuadrado lo metes en tu análisis de costo, ¿no? Haces un ítem acá, ¿no? Pones acá el precio por metro cuadrado acá, en dólares, como quieras hacerlo. Pones el metrado de la mampara, multiplicas y ya tendrías tu flete, ¿no? Entonces, eso sería la forma de cómo calcular tu flete, de tal manera que tengas un buen presupuesto, ¿no? Porque a la final es, como te digo, hay personas que agarran y sacan el peso de todo y luego multiplican cuánto carga el carro, pero ustedes saben que en la realidad no es así. Ustedes tienen que es como hacer una pequeña programación al hacer tu presupuesto. Tienes que hacerlo así en base a tu experiencia, a cómo trabajas realmente con tu cliente, ¿no? En experiencia propia, los costos de flete por metro cuadrado siempre nos dan 8 soles hasta 15 o 20 soles como máximo, ¿no?
por metro cuadrado de vano. Es aproximadamente lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, este sería el flete por metro cuadrado, ¿no? Lo tendría que hacer para mamparas, barandas, rejillas, murocortinas. Entonces, esa es la manera, ¿no? El punto 7 para el análisis de costo es también el cálculo de herramientas, ¿no? Que es aproximadamente el 3% de la mano de obra, ¿no? De lo que te costó ese vano. Por ejemplo, en este caso, digamos que el vano me haya costado en mano de obra 200 soles, ¿no? Más o menos es lo que entonces aproximadamente, si me cuesta 200 soles, voy a sacar el 3% y 6 soles tan solo sería. Es bajo, ¿no? 3% de la mano de obra, ¿no? Algunos usan 5%, entonces digamos que el vano me ha costado 200. Por el 5% sería pues 10 soles, ¿no? Que son tu depreciación de herramientas, ¿no? Básicamente. Luego sería el punto 8, es el alquiler de máquina, ¿no? A veces uno alquila una máquina y simplemente es el número de horas máquinas empleadas para ese vano. Imaginemos que sea pues que emplees un 0.3 horas, ¿no? 0.3 horas. Y que la máquina te cueste pues la hora, qué sé yo, 50 soles, ¿no? Entonces simplemente simplemente multiplicas las horas empleadas para hacer ese vano multiplicado por cuánto cuesta la hora, ¿no? Sería 15 soles, ¿no? Entonces sería 15 soles de gasto de alquiler de máquina, ¿no? Para tu análisis, ¿no? Que estás haciendo, ¿no? Eso sería. Y finalmente, bueno, en esta parte hay bastante discrepancia o discusión, ¿no? Algunos prefieren, o sea, lo que pasa es que aquí voy a hablar de los gastos generales, ¿no? Que hay. Algunos quieren poner la utilidad luego de haber puesto tus gastos generales, que son los gastos fijos y variables, pero otros prefieren poner la utilidad dentro del costo de ese vano. Yo les recomiendo que pongan la utilidad dentro del análisis de ese vano. Le digo eso porque no es muy estratégico que tu cliente vea cuánto es que tú estás poniendo de utilidad, ¿no? De repente tú quieres tener una utilidad un poco mayor, de 20, 25%, ¿no? Que lo normal es tener 15 o 10%, ¿no? Entonces yo les recomiendo que pongan esa utilidad dentro, ¿no? Dentro del costo del vano, ¿no? Entonces, haciendo eso, por ejemplo, simplemente la utilidad se pone el porcentaje de utilidad, ¿no? Será 10, 15%, por la sumatoria de todos los puntos que hemos visto, del 1 al 8, ¿no? O sea, todos los puntos que hemos visto, sumas todo lo que gastas en ese vano, ¿no? Porque hemos visto el vano que es de 260 por 220, ¿no? Sumas todo y le aplicas el porcentaje, ¿no? Sumatorias, digamos que es 10, lo divides entre 100 para el porcentaje, ¿no? Entonces eso te da en sí el porcentaje de la utilidad que vayas a tener, ¿no? Entonces nosotros normalmente en esta hoja de presupuesto modelo, por ejemplo, ponemos los gastos generales al final, ¿no? Y estos gastos generales, si bien es cierto, algunos le aplican, ¿no? Como digamos 5%, 10% de gastos generales, ¿no? Pero yo les recomiendo que hagan mejor un análisis de todos los gastos que implican. Es decir, no le apliquen un porcentaje, sino aplíquenle, bueno, lo que realmente cuesta, ¿no? Entonces vamos a ver aquí qué vendrían a ser los gastos generales en sí, ¿no? Que es bastante sencillo, ¿no? Pero que es interesante que uno lo sepa, ¿no? Por ejemplo, el Decreto Supremo 1179-BC, ¿no? Del reglamento, ¿no? De edificaciones, indica que los gastos generales son aquellos gastos que efectúa el contratista durante la construcción, que son derivados de la propia actividad empresarial, ¿no?
por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de oro. O sea, son cosas que normalmente no incluyes dentro de tus partidas, ¿no? Y van aparte. Y estos se dividen en gastos generales fijos, ¿no? Y gastos generales variables. Los gastos generales fijos son aquellos que no son relacionados, ¿no? No son relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, ¿no? Y que se hacen una sola vez, ¿no? Dentro de todos gastos generales fijos, tenemos la documentación que empleas para presupuesto, quizás, ¿no? Si te piden en físico, o quizás haces un gasto, pues, de impresión, ¿no? Todo eso, ¿no? Gastos de visita a obra, gastos notariales, de repente, ¿no? Si haces un consorcio, ¿no? Lo que te emplea tu personal para elaborar el presupuesto, de repente a veces hacer un presupuesto toma su tiempo a veces, ¿no? Más que todo toma tiempo en el metrado, en compatibilizar planos, pero entonces hay una persona que hace tu presupuesto, entonces tienes que incluir en cierta manera, ¿no? De repente tienes para implementar un software, ¿no? Sea de administración, sea de contabilidad, o sea para hacer presupuestos, ¿no? Son gastos generales fijos que se hacen una sola vez, ¿no? Normalmente no son dependientes de lo que dure la obra, ¿no? Otros gastos generales son, por ejemplo, como les dije, en este caso de a veces sacar licencias, de repente de funcionamiento de tu empresa, de repente por patentes o por consultas externas a otros especialistas, ¿no? Esos son los gastos generales, pues, ¿no? Que normalmente se hacen una sola vez, ¿no? Como les decía, pues, ¿no? Y existen los gastos, esos son los gastos fijos, y luego existen los gastos variables. ¿Qué son los gastos variables? Son los gastos relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, ¿no? Ahí generalmente es donde uno tiene que revisar bien si todos los gastos que inciden, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Por ejemplo, tenemos el sueldo del personal administrativo. O sea, por ejemplo, si tú tienes una empresa, pones un residente, pones un administrador de obra, de repente pones un maestro general que no está incluido en los análisis de costo unitario. Puede que pongas un PDR, ¿no? Una persona que esté a cargo de la seguridad, ¿no? Y todo eso tiene que estar incluido. Y no olvides que cuando tú envíes un presupuesto, ¿no? Todas tus, por ejemplo, consideraciones técnicas, consideraciones contractuales, consideraciones comerciales, exclusiones, requerimientos, todo tienes que indicarlo bien, ¿no? Para que el cliente realmente vea realmente qué incluye y qué no incluye. ¿Qué más tenemos acá? Los beneficios sociales, ¿no? Si bien es cierto, en tu análisis de costo de mano de obra tú puedes poner la hora hombre ya incluido beneficios sociales, ¿no? Pero yo te recomiendo que sea aparte porque varían mucho, ¿no? En tu contadora ya te puede decir, ¿no? Te puede decir que de repente ha aplicado una nueva ley, entonces siempre es variable, entonces los beneficios sociales tienden a ser variables, entonces yo te recomiendo que los pongas aparte, ¿no? Estamos hablando pues del CONAFOBICER, estamos hablando de salud, estamos hablando del BUC, todo lo que tenga que... Perdón, el BUC creo que ya está incluido dentro de la hora hombre. Me refiero a los otros beneficios sociales, ¿no? Los demás. Mayormente salud y CONAFOBICER, ¿no? Mayormente eso. Luego, un gasto que puedes considerar en gastos variables es el traslado de personal, ¿no? De repente tú en tu empresa pones una movilidad que los lleve a obra siempre, entonces tienes que incluirlo en tus gastos directos variables, ¿no? Acá esto es importante, ¿no? En tus gastos variables tienes que incluir el SSTR, ¿no? El seguro de riesgo, ¿no? Tienes que incluir pólizas, que es obligatorio. También tienes que incluir los CPPs también, ¿no? Los equipos de protección. Y ahora añadiría que tendrías que incluir todo lo que es, digamos, lo voy a llamar así para que se entienda, ¿no? Documentación COVID, ¿no? También. Todo lo que eso implica, exámenes, insumos, documentación e inventario COVID, ¿no?
insumos, ¿no? Insumos. Todo lo que te están solicitando para la obra, ¿no? Ya con esto de la cuarentena, con esto de que van a pedir, van a ser más exigentes en todo aspecto, hay que incluirlo eso. También hay que incluir los útiles, de repente un escritorio para tu residente en obra, casilleros, de repente señalizaciones, ¿no? Todos los implementos necesarios, los artículos de limpieza que necesitas, ¿no? Los cajones, tus baúles también, ¿no? Adquisición de herramientas, de repente para la obra que tú estás viendo, ¿no? Tienes que calcular a ver si tienes la maquinaria necesaria, o si no, también incluyes en una hoja de cálculo pues todo lo que es necesario para poder hacer la obra, ¿no? De repente, como le dije anteriormente, ustedes cuando vayan a cotizar, para que cuando vayan a presupuestar, ustedes tienen que pedir también el plano de estructura. No solamente pidan el plano de arquitectura, también el plano de estructura, porque en el plano de estructuras aparece cómo es ese tipo de albañilería. De repente es ladrillo sílico calcáreo, ¿no? De repente es bloqueta de concreto, de repente son placas, entonces para eso vas a tener que adquirir percutores de mayor potencia y todo eso. Por eso es importantísimo los planos de estructuras también, ¿no? Cosa que también ves las compatibilidades de alturas. A veces en arquitectura puede ser que un vano mida 2,20, pero en la estructura ves que mide 2,40. Entonces tienes que tú tener bastante cuidado en eso, ¿no? Otro punto también de los gastos variables son los fletes a provincia, ¿no? Como le dije anteriormente, fletes y viáticos, ¿no? Voy a poner acá, fletes y viáticos. Tiene que estar calculado según lo que demore la obra. Ahora, ustedes normalmente pues en los viáticos tienden a calcular un tiempo, ¿no? Pero ustedes saben que nosotros, los contratistas, tenemos que ir a la par según la programación de obra. Entonces, yo les recomiendo que cuando ustedes hagan un presupuesto, pidan al ingeniero o al arquitecto, pues, o a la persona, a tu cliente, cuál es la programación de obra que ellos mantienen. Porque sí o sí el contratista de cristales se va a tener que amoldar a esa programación. Y si se amolda esa programación va a haber tiempos muertos. Entonces esos tiempos muertos tú tienes que incluirlos dentro de tus gastos generales. Tienes que incluirlo porque tienes que incluir los contratiempos, porque es un presupuesto a suma alzada. Si esa suma alzada quiere decir que tú vas a incluir absolutamente todo lo que corresponde al rubro de tu empresa, ¿no? Entonces, tengan bastante cuidado con eso y pidan la programación y dentro del presupuesto pongan que incluyen esos incidentes, ¿no? En caso no sea claro, para que tu cliente lo pueda entender, ¿no? Entonces, eso es bastante importante, ¿no? ¿Qué otras cositas, por ejemplo, aquí se puede ver para los gastos, ¿no? Bonificaciones también, ¿no? A veces hay bonificaciones que uno da para los operarios, ¿no? También hay que incluir los gastos indirectos, ¿no? De repente alguna prueba, algún ensayo que tengas que hacer, te piden la resistencia a la compresión, a la tracción, al corte, ¿no? De los materiales, ¿no? Entonces tienes que incluirlo también en tus gastos variables, ¿no? Y otro tipo de seguros. Y también es importante que aquí en los gastos también que puedas incluir los porcentaje de intereses bancarios también, ¿no? De repente vas a acceder a un préstamo, entonces es importante que tú lo consideres ahí, porque al fin y al cabo tú tienes que obtener utilidad de ahí, ¿no? También es importante por cartas de fiel cumplimiento, ¿no? Y todo lo que implica esos adelantos que te dan, ¿no? A través de cartas fianza, ¿no? Es importante tenerlo todo aquello, ¿no? En sí también puede haber depreciaciones, ¿no? De maquinarias, ¿no? También puede haber sueldos de personal de oficina, ¿no?
gente que no necesariamente esté en la obra, ¿no? Sino tu personal, puede ser tu contadora, tu administrador, tu remetrador, tu presupuestador, tu gerente de operaciones. Y aquí no apliques el 100%, sino aplicar un porcentaje, ¿no? ¿Por qué? Porque tú obviamente vas a tener varias obras, ¿no? Vas a tener varias obras y no sería muy dable que tú apliques el 100% del sueldo de un gerente de operaciones que no solamente ve la obra que estás cotizando, sino que ve otras obras, ¿no? Entonces simplemente aplicas un porcentaje, puede ser un 30%, 40%, entonces todo eso tienes que incluirlo, ¿no? De repente por ahí un alquiler, ¿no? Alquiler de local, ¿no? De local, de residente, ¿no? De repente pones un residente, entonces tú tienes que consultar también al hacer el presupuesto, consultar si va a haber espacio o no, porque tú en tu presupuesto tienes que poner, el cliente deberá habilitar un espacio para guardar los materiales, para que el residente esté ahí, para esto, y si ellos no tienen, entonces tú tienes que poner ahí el alquiler de ese local, ¿no? Pero tienes que ser bien claro dentro de tus consideraciones, ¿no? ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, garantía de fiel cumplimiento, ya dije, renovación de garantía, intereses de letras, ¿sí? Básicamente es eso, ¿no? Creo que algunos de repente pueden añadir algunas cosas más, pero básicamente eso es es lo que vendría a ser los gastos variables, que son gastos relacionados con el tiempo de ejecución, ¿no? O sea, mientras más dura la obra, más vas a gastar en estas cosas, ¿no? Las pólizas, CPP, SCTR son dependientes, ¿no? Son dependientes del tiempo de la obra, ¿no? Bueno, entonces eso vendría a ser para hacer tu análisis de costo de un vano, ¿no? Entonces eso mismo tú tienes que aplicar para cada vano, ¿no? Básicamente los gastos generales, eso sí se mete en el presupuesto. O sea, estos gastos generales no están dentro de los análisis de costo unitario. Los gastos generales son fuera, son un ítem aparte que se ponen fuera del presupuesto, ¿no? Digamos que, por ejemplo, este es un modelo de presupuesto y al final se ponen los gastos generales, ¿no? Y acá ya entra a tallar ese cálculo, ¿no? Entonces yo le recomiendo que a los gastos generales, si pueden aplicarle un porcentaje, un factor de riesgo de 2%, 3%, ¿no? Podría ser útil también, ¿no? Para evitar patinar. Cuando uno hace ya los análisis de costo así minuciosamente, entonces tú ya vas a saber si en caso del cliente te solicita un descuento, ver si puedes o no puedes, ¿no? Pero yo les recomiendo que en sus presupuestos ustedes pongan qué están considerando y qué no, para que el cliente pueda hacer la comparación con una empresa que da más barato, ¿no? Que da más barato y que de repente no tiene cosas que ustedes ofrecen, ¿no? La idea es ser lo más transparente con el cliente, que ellos sepan qué estamos considerando y bueno, realmente trabajar correctamente como se debe hacer, ¿no?